Amén. Entonces, hoy vamos a ver la creación del hombre. Y esta pregunta sí se la voy a hacer porque la di la clase pasada. A ver si me puso atención alguien. Porque esta es una pregunta que en verdad es para toda la creación, no solo para nosotros los hombres. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por amor? Dicen ahí algunos. ¿Por qué nos creó Dios? ¿O para qué nos creó Dios? Para la alabanza de su gloria. Para su gloria, ¿cierto? Eso dice ahí el texto. Primero, bueno, entendemos que, y lo vimos en los atributos de Dios, que Dios no necesitaba nada, ¿cierto? Que Él estaba pleno en sí mismo, en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y sin embargo, Él decidió crear la creación, ¿cierto? Valga la redundancia. Y dentro de eso, a nosotros los hombres, ¿cierto? Los seres humanos. Voy a usar de hecho esto lo dice en la teología sistemática. Voy a usar el concepto hombre, pero hermanas no se me ofendan, por favor, porque es para referirme como a la humanidad. Ya hago la aclaración. Cuando diga hombres, me estoy refiriendo a la creación de la raza humana, ¿ya? No, a hombres, a mujeres, a todos a los niños, a todos. Me estoy refiriendo particularmente a la raza humana. Voy a usar el término hombre y muchos teólogos prefieren usarlo así porque es el término que se usa en la palabra. Cuando se refiere a la raza humana se usa el término hombre, ¿ya? Y por ser fiel al texto vamos a usar ese término. Entonces primero vamos a entender entonces, y ya lo vimos con la creación en general, que Dios no tenía ninguna obligación, ¿cierto? Ni de crear la creación, ni menos de crearnos a nosotros. Sin embargo, Él nos creó, ¿cierto? Por su voluntad, por su propia voluntad, para su gloria, ¿ya? Entonces vimos en clases anteriores, y también en los atributos de Dios, que el tema de la aceidad de Dios, ¿cierto? ¿Se recuerdan qué era la aceidad de Dios? Que Dios estaba pleno, ¿cierto? No necesita de nada ni de nadie. Nosotros no le damos más gloria a Dios. Nos creó para su gloria, pero no le añadimos gloria a Dios. Ni la creación lo hace. Él no necesita de nosotros, ni necesitará, ni ahora, ni antes, ni nunca. Él ya es pleno en sí mismo. Pero sin embargo, la palabra nos enseña que nosotros nos creó para darle gloria a Él. De hecho, es más, nosotros le damos gloria y Él se goza en nosotros. Amén. Entonces hay que entender que a pesar de que nosotros en su plenitud de Dios no le damos más gloria a Dios, Dios en su amor, ahí sí, nos permite darle gloria a Él. Amén. Y Él se deleita en eso. Entonces entendemos que había una perfecta comunión ya en la Trinidad, ya había un perfecto amor. Entonces Dios, podemos concluir que no nos creó por necesidad. Ya eso hay que tenerlo súper claro. Dios no nos necesitaba por ninguna razón, ni una creación que le adorara, porque también podríamos creer eso, que Dios necesitaba algo externo a Él que le adorara. No, para tener más gloria, no. Él ya era pleno. Pero Dios aún así nos crea para su gloria. En Isaías 43:7, llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En Efesios 1:11 al 12, ¿te acuerdas cuando vimos Efesios? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿cierto? Ahí haciendo una alusión a los judíos. Entonces esto le da un tremendo significado a nuestras vidas, ¿cierto? A pesar de que Dios no nos necesitaba, no tenemos que concluir que no somos importantes para Él, sino que al contrario, Él nos declara que fuimos creados para glorificarle. Y esto nos hace profundamente importantes para Dios. Y quiero que comprenda esto, que a pesar de la plenitud de Dios y que no nos necesita, Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, para Él somos importantes. Él quiere relacionarse con nosotros y ahí vamos a ir profundizando que
como también le glorificamos. Una vez leí en un libro, y lo voy a citar de Miguel Núñez, y me parecía muy acertada la frase: cuando la gloria de Dios se manifiesta, y si entendemos, lo unimos un poco con la plenitud de Dios, ¿quiénes son los que se benefician? Dios se beneficia. Dios no necesita nada, ¿cierto? Los únicos beneficiados de la gloria de Dios somos nosotros. Amén. Entonces somos tremendamente privilegiados en permitirnos, Dios, que le demos gloria a Él. Amén. Entonces, si somos importantes para Dios en la eternidad, ¿qué más necesitamos, cierto? Como propósito en la vida. ¿Necesitamos algún otro argumento, algún otro sentido de la vida? Y la respuesta es no. Ahí está todo, en para qué Dios nos creó, ¿cierto? Para darle toda la gloria a Él. ¿Qué otro argumento más importante se le puede atribuir a la vida del hombre que darle la gloria a Dios? ¿Qué otro propósito más relevante podríamos poner encima para que su vida tome más sentido? Ninguno. No hay nada que podamos poner por delante de glorificar a nuestro Dios creador. Amén. Somos importantes para Él desde la eternidad. ¿Se recuerda en Efesios cuando dice que desde la eternidad nos predestinó? Entonces, la pregunta, y se lo pregunto, yo lo voy a responder, pero se lo pregunto: ¿cuál es entonces nuestro propósito en la vida? Pregunta a veces muy filosófica, ¿cierto? Que algunos pensadores filosofean años, y la respuesta a la luz de que Dios nos creó para su gloria se vuelve mucho más sencilla. ¿Cuál es entonces nuestro propósito en la vida? ¿Para qué Dios nos creó? Para glorificarle, ¿cierto? El hecho de que Dios nos haya creado para su gloria, la respuesta a esta pregunta entonces ahora queda mucho más simple de responder. Nuestro propósito entonces es cumplir y hacer lo que fuimos creados, glorificarle. Y esto trae muchos consuelos en estos tiempos de jóvenes hoy día, lamentablemente, y una generación en general con tantas preguntas existenciales de por qué vivo, por qué hago lo que hago, gente que no le encuentra sentido a la vida, a las cosas, cuando la respuesta está ahí, ¿cierto? Fuimos creados para glorificarle, y lo hermoso es que lo vamos a ver más profundo, hallaremos gozo y plenitud en eso, porque quizás en una vista superficial, y lo voy a decir así, y después me voy a corregir a mí mismo, es hasta egoísta pensar en un Dios que nos crea para que le demos gloria. Pero vamos a entender cómo la gracia de Dios se manifiesta a nosotros, porque hallaremos plenitud en glorificar a Dios. Amén. Dios voy a hablarlo como, nos da un gozo pleno en el que nosotros le glorifiquemos, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces tenemos un propósito: glorificar a este Dios creador, a nuestro Dios trino, ¿cierto? Vimos la Trinidad. Y esto es aún más maravilloso a la luz de toda la revelación, ¿ya? No solo del Génesis. Él no solo nos creó, ¿qué vimos en la providencia? Él también nos sostiene, ¿cierto? ¿Se recuerda? Él no solo nos creó, ¿cierto? Y nos dejó al azar, así como los creo, que ahora me glorifiquen, sino que Él nos sostiene con su mano. Debería ser suficiente para nosotros, y aquí quiero que empecemos a profundizar, darle gloria a Dios solo por lo que Él es, el creador de todas las cosas. No debiésemos necesitar más argumentos que ese. Pero si no es suficiente, Él se hizo hombre, vino a morir por ti y por mí. Entonces Él merece toda la gloria y toda la honra. Ahora, ¿qué pasa cuando pensamos en nuestros propios deseos? Y aquí, un poco haciendo alusión a lo que acabo de decir, nos daremos cuenta que debemos disfrutar a nuestro Dios. El glorificarle, también le disfrutamos. Debemos deleitarnos en Él.
Como vimos, Él es un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Y esto es verdaderamente asombroso, aunque en la vida podemos tener deseos personales, ¿cierto? Que los tenemos, anhelos, metas personales, ¿cierto? Todos tenemos nuestros propios sueños. Como creyentes descubriremos, y la humanidad descubrirá, que la única forma de hallar plenitud de gozo es en el Señor. Porque aunque yo cumpla todos los deseos de mi corazón, aunque cumpla todos los anhelos de mi corazón, no va a ser suficiente para ser feliz. Aunque yo tenga una hermosa familia, aunque yo esté sano, aunque yo tenga un gran trabajo, una gran casa, aunque no esté enfermo, si no estoy en Cristo, no vamos a ser plenos. Porque la plenitud de Dios se halla cuando cumplimos el propósito para el cual el Dios nos creó, que es glorificarle a Él. Amén. Para eso fuimos creados y es ahí cuando encontraremos la plenitud de nuestra vida, no en nuestros propios deseos. Amén. Jesús mismo lo dice en Juan 10:10. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Es una vida genuina que se halla solo en Él. Amén. David declara en el Salmo 16:11, si me acompaña. Creo que no lo tengo. 11. ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Se entiende? Amén. Dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia, y bueno, dice, delicias a tu diestra para siempre, ¿no? Sí. Ahí está la plenitud de gozo, ¿cierto? Él nos mostrará la vida. En su presencia hallaremos esa plenitud. Asaf declara en el Salmo 73:25, no sé qué versión tengo, lo voy a decir. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo, mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Entonces diremos, se halla gozo entonces en estar en la presencia de Dios, de disfrutar de esta comunión con Él. Para eso Él nos creó. Es la mayor bendición que podemos tener, que Dios nos puede otorgar, poder relacionarnos con Él. Entonces esto debe ser importante en nuestra vida y debe estar presente siempre. Ese es nuestro propósito, glorificarle a Él en todas las cosas. A veces, y se lo comentaba Mónica, vi un video de un pastor conocido y hablaba un poco sobre cómo muchas veces se hace un evangelio de la prosperidad, pero de la prosperidad no de lo material, sino que de la prosperidad del bienestar, o de la prosperidad de que no me va a suceder nada. Venga a los pies del Señor porque no le va a suceder nada, ¿cierto? Y la verdad, no, el video no, más allá de lo que decía que era una verdad, no fue lo que me llamó la atención. Me llamaron la atención los comentarios que habían en el video. Y mucha gente hacía una crítica a lo que estaba predicando desde la perspectiva de que el mensaje era muy extremo hacia el dolor, hacia como que el pastor está haciendo otro evangelio, el evangelio del dolor. O sea, más sufro, más cristiano soy. Y la verdad que el mensaje no era ese. Pero, ¿qué es lo que me di cuenta en los comentarios? Que confundimos lo que es la felicidad o el gozo en verdad, no la felicidad. El cristiano muchas veces cuando se refiere a o lo que espera del evangelio es felicidad, pero una felicidad que termina siendo efímera. A veces en el evangelio de la prosperidad se ve mucho más tangible, porque evidenciamos que las cosas materiales no es lo que el Señor vino a predicar, pero parece que a veces igual se difumina un poco la línea cuando hablamos de bienestar, no sé, de la salud, de la familia, de los hijos, ¿cierto? Entonces a veces confundimos esa plenitud con que no nos tiene que ocurrir nada,
con que si estoy en el Señor no voy a tener problemas, cuando eso no es lo que prometió el Señor. El Señor prometió que íbamos a tener dificultades, pero ¿qué nos prometió Él? Que Él va a estar con nosotros hasta el último día. Entonces, nuestra plenitud se halla realmente en Él. Cuando le estamos glorificando, vamos a ser plenamente gozosos, aún sin importar nuestras circunstancias. Porque podríamos estar enfermos, podríamos venir una enfermedad grave, pero si estoy en el Señor, tengo que tener esa plenitud de gozo, pero pensando en qué, en que estaré en una eternidad junto a Él. Amén. A veces es necesario estos procesos difíciles y muchas veces para atraernos hacia Él. Hay un texto que dice que no sabemos orar porque no sabemos qué es lo que nos conviene y muchas veces nos conducimos de esa forma, no sabemos lo que nos conviene. A veces creemos que cierto camino, pero el Señor dice, este es el camino. Y ese camino muchas veces está acompañado de sufrimiento, de dolor, pero tenemos un gozo que es mayor porque estamos glorificándole a Él. Amén. Ahora, así como nosotros nos regocijamos en Él, la palabra dice que Él también se regocija en nosotros. En Isaías 62:5, perdón que parezca prédica, ya, perdón. Seguí una clase, perdón. Isaías 62:5 dice, voy a leerlo acá porque tengo otra versión. Dice, pues como el joven se despoja con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces, cuando entendemos que Dios nos creó para glorificarle, comenzamos a vivir conforme a eso. ¿Ok? Están golpeando. Sin duda hallaremos gozo en el Señor, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Cuando estamos en el Señor, hallaremos esa plenitud. Pero si a esto le añades que Dios se regocijará en tener una comunión con nosotros, nuestro gozo debe ser aún mayor. Él dice que hallaremos gozo en Él, pero que Él halle gozo en nosotros, eso es sublime, hermano. Es maravilloso. Dice que es como el novio que espera a su esposa. Esa es la expectativa del Señor. ¿Cómo está cuando uno recién se va a casar, cierto? Mi esposa me pone cara. Con expectativa, ¿cierto? Con la esposa. Hay un amor que está mucho ahí más a flor de piel. Esa es la expectativa que el Señor tiene con nosotros al relacionarse con nosotros. Él se goza en nosotros. Amén. Y para seguir avanzando. Ahora vamos a ver cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Hasta ahí se ha entendido? Que fuimos creados para glorificarle, que ahí hallamos plenitud de gozo, y sin importar nuestras circunstancias. Amén. Entonces, el hombre a imagen de Dios. ¿Qué es esto de a imagen de Dios? De todo lo creado, Dios declara que al hombre lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y solo al hombre le dice esto, ¿cierto? Cuando creó las bestias, nos dijo, creemos a las bestias a nuestra imagen y semejanza, ¿no? ¿Cierto? Solo al hombre lo hizo a imagen de Dios. Cuando dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ahí aparecen dos palabras. La primera es imagen, que es teselem, lo voy a anotar, y la segunda es semejanza. Estos dos términos se refieren en verdad a una misma cosa, ¿ok? Lo que hace la palabra semejanza e imagen es decir que somos similares a Dios, pero no iguales a Él, ¿ok? En estricto rigor también podemos decir que representamos a Dios, ¿ok? Esas son como la terminología para llevarlo un poco más a nuestro lenguaje. Los teólogos a lo largo de los años han intentado especificar qué es eso que tenemos de Dios que hace que nosotros seamos semejantes a Él o a su imagen. Algunos podríamos decir nuestra capacidad intelectual, ¿cierto? Que nosotros tenemos capacidad intelectual. Otros que tenemos capacidad de decidir, ¿cierto? Somos seres que podemos decidir
morales, celes morales. Otros hacen una alusión, por ejemplo, a la pureza, cuando Dios, obviamente no a la nuestra, sino que cuando Dios creó a Adán y a Eva en el jardín. Pero si volvemos a la palabra de que somos como Dios, en la antigüedad se entendía que somos iguales a Dios, pero no en un significado, semejantes, no iguales, no en un significado específico, ¿ya? No solo por la moralidad o por nuestra capacidad de decidir, sino que el sentido es mucho más amplio. Si parafraseo el texto, si me ponía ahí Génesis 1:26, veamos qué dice el original. Lo tenéis listo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De hecho, algunos teólogos también se toman del mismo texto para decir, por ejemplo, porque el hombre tiene la capacidad de señorear la tierra, que en eso también tenemos una imagen y semejanza a Dios. Pero el sentido es mucho más amplio. Y algunos teólogos lo traducen así: hagamos al hombre para que sea como nosotros. ¿Quiere preguntar algo, Vivi? Ay, perdón, que levanto la mano. Hagamos al hombre para que sea como nosotros, que nos represente. Eso es como en síntesis. Dios creó al hombre para que sea como Dios y lo represente. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Vamos a ir profundizando. Entonces, la Biblia no nos dice que somos a imagen de Dios porque tenemos capacidad moral. ¿Hay algún texto que diga eso? No. O porque tenemos capacidad intelectual, que podemos tomar decisiones, que tenemos dominio sobre la tierra. O, por ejemplo, que tendremos vida eterna, que somos, no eternos, ¿cómo es la palabra? Inmortales. Que somos inmortales. Y a la verdad es que sí. O sea, todos estos atributos, sí, pero no se limita a una lista de cosas. Es mucho más amplio. ¿Ya? Vamos a ir viendo por qué. Porque, para comprender el término de que estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿qué tendríamos que entender primero? ¿Quién es Dios? ¿Cómo vamos a saber en qué nos parecemos a Dios? Para saber eso, primero debemos saber quién es Dios. Y segundo, quiénes somos nosotros. Entonces el término, el que seamos a imagen y semejanza de Dios es mucho más amplio. Y esto lo vamos a ir viendo en nuestra vida cristiana en general. A medida que vamos conociendo a Dios y vamos sabiendo quiénes somos nosotros, vamos a ir entendiendo cuál es esa imagen y semejanza que tenemos de Dios. Entonces, ¿es la lista que le di? Sí, y muchas cosas más. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Somos como Dios y representamos a Dios. Ese es el término simple. Y abarca todas estas cosas: nuestra moralidad, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de tomar decisiones, sí, pero no se limita a un listado de cosas. ¿Amén? Entonces, a medida que vayamos leyendo su palabra y comprendiendo quién es Él, quiénes somos nosotros, encontraremos más similitudes entre Dios y nosotros. Y más plenamente comprenderemos entonces que es ser creados a imagen de Dios. Entonces, el ser creado a imagen de Dios en síntesis es todo aquello, y esto lo tomé textual porque no era una frase tan fácil. Dice, es todo aquello que en cualquier manera el hombre es como Dios. Cualquier cosa que nosotros tengamos de Dios, en eso somos semejantes a Dios. Lo importante es entender que nosotros le representamos a Él. Somos como Él, en muchos sentidos, ¿ok? Pero nunca, y esto hay que aclararlo, porque no sé cuáles son las religiones particulares, pero cualquiera que diga esto es una herejía. Nunca seremos igual a Él, ni ahora ni cuando el Señor venga. No vamos a ser nunca igual a Él. Seremos como Él, pero no igual a Él. ¿Amén? La pregunta, no es la pregunta, en verdad, la afirmación. La imagen de Dios, después del pecado, quedó distorsionada en nosotros. No es lo mismo si fuéramos al jardín del Edén y a ver a Adán. Ahí veríamos, quizás antes del pecado, una imagen de Dios en el hombre. Pero después del pecado, la imagen de Dios quedó distorsionada en nosotros. Pero no completamente
perdida. ¿Ok? La pregunta entonces es, ¿hoy seguimos siendo a imagen y semejanza de Dios después del pecado? ¿Aún después del pecado? La respuesta es sí. Esta pregunta la podemos responder con un pasaje en el Génesis, ¿ya? Que está en, tengo aquí la cita, Génesis 9:6. Quizás esto es más difícil. ¿Se ha entendido hasta ahí? Solo como para sintetizar, porque a veces, claro, buscamos esa imagen y semejanza y obviamente nosotros hacemos un listado, pero lo que quiero que entiendas es que es mucho más amplio, ¿ok? Nada más. Es todas esas cosas, es nuestra moralidad, nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestra capacidad de gobernar sobre la tierra. Todas esas cosas nos hacen semejante a Dios, pero no se limita a esa lista, sino que en medida que nosotros comprendemos a Dios y sabemos quiénes somos nosotros, hallaremos más similitudes. Y todas esas cosas también nos hace a semejanza de Dios. Entonces, a la pregunta es, ¿hoy seguimos siendo a imagen y semejanza de Dios aún después de la caída del hombre? Y la respuesta es sí. Este es un pasaje de Noé, donde Dios le da a Noé la autoridad de establecer la pena de muerte a aquellos hombres que cometan asesinato. Dice así, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Cómo era la generación de Noé? No eran los más buenos, ¿cierto? Esos hombres eran hechos a imagen de Dios. Dios hizo una sentencia sobre aquel que asesinara a otro hombre. ¿Por qué? Porque ellos también eran a imagen de Dios. Aún el hombre caído está esa imagen de Dios en todos los hombres. ¿Ya? Esto tiene hartas implicancias, de ahí las vamos a ir viendo. Aunque el pecado está en el hombre todavía tiene esa imagen de Dios y esa semejanza. Todos los hombres, no solo aquí los cristianos, todos los hombres. Tanto así entonces que asesinar a otra persona es atacar esa parte de la creación que es semejante a Dios. De alguna forma es atacar la imagen de Dios. Entonces el hombre sigue siendo a esa imagen de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Santiago 3:9. ¿Alguien quiere leer? Para que no se me duerma. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. ¿Ven? Entonces, bueno, ahí hablando de la lengua Santiago, ¿cierto? Pero nos vamos a quedar con que los hombres están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, sin embargo, a pesar de que esa imagen y semejanza sigue estando en el hombre, está distorsionada por causa del pecado de los hombres. La pureza moral, por ejemplo, que fue uno de los que di al principio, se ha perdido, ¿cierto? ¿Podríamos decir que somos moralmente como Dios? No. Se ha perdido, por ejemplo, la santidad de Dios. Se ha perdido, por ejemplo, nuestro intelecto. Hoy día está corrompido. Nuestra mente. Nuestro hablar se ha corrompido. ¿Hablamos solo cosas que glorifican a Dios? Nuestra capacidad de relacionarnos incluso también se corrompió. ¿Cómo muchas veces entablamos relaciones? Por conveniencia, por egoísmo. Me relaciono con el que me conviene relacionarme, el que me va a sumar, ¿cierto? No me relaciono con el que me resta. Pero eso es egoísmo. Pero aún así, seguimos siendo, en alguna medida, a la imagen de Dios. Alguna parte entonces de esta imagen ha quedado distorsionada en la vida del hombre. Para resumir, vamos a leer Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, ¿cierto? Pero ellos buscaron muchas perversiones. En síntesis, somos menos como Dios de lo que fuimos al principio. Si volvemos a cuando todo comenzó en el jardín y no nos basamos en el presente cuando Dios creó al hombre, ¿qué culminó diciendo cuando terminó toda la creación? Que todo era muy bueno, ¿cierto?
en gran manera. Esa excelencia obviamente no la veremos en el hombre actual, ¿cierto? En nuestra sociedad hoy día. Ni en esta tierra la veremos. O sea, nunca vamos a ver nosotros en estos días esa excelencia. Sino que vamos a poder verla nuevamente cuando Cristo vuelva. Y hayamos obtenido todos los beneficios que nos provee la salvación, ¿cierto? Sabemos que somos salvos, hay promesas que se cumplen en nosotros y que se han cumplido, pero cuando el Señor vuelva y se cumplan todas las promesas de la salvación, veremos nuevamente esa imagen y semejanza de Dios restaurada. Amén. Punto 3, creo. Y aquí un poco enfocándonos a Cristo. La redención de Cristo y la recuperación progresiva ahora de esa imagen de Dios en nosotros. El Nuevo Testamento podemos tomar ánimo respecto a esto. O sea, quedamos en que esa imagen se perdió, se distorsionó por causa del pecado, pero en Cristo hay una redención. Y estamos recuperando progresivamente esa imagen de Dios. En el Nuevo Testamento podemos tomar ánimo en ver que progresivamente nos vamos pareciendo más a Dios. ¿Qué dice? Que tenemos que ser como Cristo, ¿cierto? Colosenses 3:10 dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en Efesios 4:22-24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. A medida que nos relacionamos con Dios, en la medida que le conocemos, que empezamos a tener esta comunión con Él, Dios actúa en nuestra vida y nos transforma a esa imagen nuevamente en Dios. Entre más me relaciono con Dios, con Cristo, más me parezco a Él. Menos habrá de mí, más habrá de Él en mí. En 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pablo puede decir confiadamente que somos transformados a la imagen de Cristo, de gloria en gloria, por la obra del Señor y del Espíritu Santo. Conforme vayamos creciendo en el Señor, y aquí un poco hablando de la madurez espiritual, iremos creciendo en esta semejanza a Dios. Y yo lo pensaba así: nosotros debemos parecernos más a Dios de lo que nos parecíamos ayer. Ese es, yo decía, un fruto de que somos realmente cristianos. Debemos parecernos más a Dios que hace un año, que hace 5, que hace 10, porque ese es el proceso de santificación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Vamos recuperando esa imagen distorsionada de la semejanza a Dios, se va restaurando en nosotros por medio, y nosotros conocemos ese proceso como el proceso de la santificación. Si no está pasando esto en nosotros, entonces estamos fallando. Debemos ahí cuestionarnos. Si hoy no me parezco más a Cristo que ayer, debo analizarme. Amén. Debo buscar parecerme cada día más a Él. Amén. Y hoy día, a la luz de toda la revelación, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, debemos parecernos no solo a Dios, sino que nosotros tenemos a Cristo y al Espíritu Santo. Dios nos ha redimido para que seamos transformados según a la imagen del Hijo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, para que nuestro carácter sea como el de Cristo, como el de Dios, debemos relacionarnos con Él. Esa es nuestra meta, ser conforme a la imagen de Cristo. Ahora, cuando Cristo vuelva,
esta imagen quedará restaurada completamente. En 1 Corintios 15:49 dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando nuestro Señor vuelva, seremos semejantes a Él, ¿ya? Nunca iguales, sí semejantes. Esta imagen plena de Dios en nosotros no se refleja ni en Adán, después del pecado, ni en nosotros. Pero en alguien sí estuvo esa imagen, ¿cierto? De Dios, esa semejanza. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Jesús entonces podemos ver esa imagen. Y nosotros seremos transformados conforme a la imagen ¿de quién? De Cristo. Que a su vez es la imagen de Dios, ¿cierto? Porque entendemos que Dios es uno. Primera de Juan 3:2, que lo vimos creo que esta semana, ¿no? Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Esto entonces nos anima y entendemos que, aunque esa imagen está caída por causa de nuestro pecado, Dios mismo la restaurará. Amén. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunos aspectos específicos en que somos semejantes a Dios. A pesar de que dije que no era solo cosas específicas y que era mucho más amplio, hay algunos aspectos específicos que son más relevantes, ¿ya? Primero, el aspecto moral, ¿cierto? Somos seres morales, responsables ante Dios. Tenemos un sentido del bien y del mal, ¿cierto? Por ejemplo, los animales no se sienten mal, no sé, cuando los perritos se cruzan, ¿no? No es que les dé pudor y te van a esconder cuando el perrito se monta sobre la perra, ¿cierto? O no tienen estos sentidos de la moralidad. O si un perro mata a otro animal, no se siente mal y culpable como porque mató a otro animal. En cambio el hombre, sí, nosotros tenemos esa capacidad de comprender lo bueno y lo malo. Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza que lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Entonces, hay una ley moral en los hombres. Otro aspecto que nos hace semejante a Dios es el aspecto espiritual. No solo tenemos un cuerpo, sino que tenemos un espíritu, que no es material. Tenemos una existencia que es inmaterial, a diferencia de los animales. Y esa vida espiritual nos permite algo. ¿Qué nos permite nuestra vida espiritual? Que no pueden hacer los animales, por ejemplo. ¿A alguien te lo ocurre? Relacionarnos con Dios. Los perros no se relacionan con Dios, los gatos no se Nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con nuestro Creador por medio del Espíritu. Somos inmortales, nuestro espíritu es inmortal, no va a ser destruido. De hecho, veía algunos videos y tristemente, para salvación y para perdición. Los seres humanos, el espíritu es inmortal, para condenación eterna o para salvación eterna. Otro aspecto, el aspecto mental. Tenemos capacidades de razonar, ¿cierto? De pensar de forma lógica. Los animales no resuelven, matemáticas. 2 más 2. Podemos enseñarle cosas, pero van a actuar sobre su instinto. Pero nosotros, por ejemplo, podemos razonar de cosas abstractas, del amor, de filosofía, del pensamiento humano. Un perro o un animal no va a hacer ese ejercicio de ética, de doctrinas.
nosotros podemos progresar en nuestras habilidades y eso es súper tangible hoy día, cómo avanza la tecnología, y eso es una capacidad que Dios le entregó a los hombres. De hecho, ponían un ejemplo, decía, porque hay animales que construyen, por ejemplo, los castores construyen represas para el tema del agua, pero ellos no hacen ingeniería, las mismas represas de hace 500 años de los castores son las mismas de hoy. En cambio, el hombre ha avanzado en su capacidad de la mente. Otro aspecto en que somos semejantes a Dios es nuestra capacidad de relacionarnos. Podemos, de una forma única y especial, primero, relacionarnos con Dios y relacionarnos entre nosotros. Podemos generar vínculos vínculos familiares basados, por ejemplo, en la palabra de Dios. Podemos amar como creyentes, podemos tener armonía, podemos amarnos, etc. Ahora, implicancia. ¿Qué implica entonces que todos los hombres sean hechos a imagen y semejanza de Dios? Porque recordemos que esto no es solo cristianos. Todos los hombres tienen esa imagen y semejanza de Dios. Esto nos da muchas implicancias. Entender que tenemos esta imagen, o que todos los hombres tienen esta imagen, da una dignidad a todos los hombres, sin distinción. Todos portan la imagen de Dios. Desde cuando miramos a las personas con esa perspectiva, puedo tratar a la persona de una forma distinta. Porque entiendo que la imagen de Dios incluso está en el más pecador que usted piense, hermano. Ahí está la imagen y semejanza de Dios. A pesar de la caída del hombre y el pecado, ese hombre en algún estado es un ser creado a imagen de Dios. Por ende, todo ser humano debe ser tratado de forma digna y respetuosa, porque él es un portador de la imagen de Dios. Por ejemplo, el aborto, ¿cierto? Ahí hay una implicancia súper directa. La persona que viene en el vientre desde el día 1 es conforme a la imagen de Dios. Ahí está la semejanza y la imagen de Dios y debe ser tratado como tal. ¿Por qué nosotros podríamos asesinar a un ser creado a imagen y semejanza de Dios? No sé si hay cristianos que se cuestionen esto, pero no podemos creer en el aborto. Incluso porque hay veces que, yo creo que aquí algunos cristianos pueden caer en esto, en las causales, ¿cierto? Cuando hay violación, cuando viene con una malformidad, cuando viene con algún tema mental, ¿cierto? Aún ellos, los retardados mentales, perdone la palabra fuerte, pero no es a modo de discriminación, quiero ser más ejemplificador nomás. Retardados mentales, deformaciones, ellos también fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Yo tengo un caso muy cercano de una tía que tuvo una hija con síndrome de Down y como en el segundo o tercer mes le dijeron que abortara. Entonces, nosotros como cristianos entendemos que aunque venga con todos los defectos, digámoslo, de cuerpo que se quieran abordar, esa es una persona humana y es portador de la imagen de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle la vida? Nadie. Amén. Por ejemplo, países donde es legal hacerlo, y ni siquiera voy a hablar de las 3 causales, solo el aborto cuando hay síndrome de Down, en España, en Portugal, en Dinamarca, en República Checa, casi toda Europa, la mujer tiene toda la facultad legal para abortar si su hijo viene con algún defecto físico. No somos animales. Dios nos creó de una forma distinta. Todos y absolutamente todos estamos creados a esa imagen de Dios. Y para concluir, tenemos entonces la imagen de Dios todos los hombres. Esta imagen, aunque está distorsionada, en algún momento seremos más como Dios que Adán y Eva. El día que el Señor vuelva, seremos aún más semejantes a Dios. Adán tenía una posibilidad dentro de lo que Dios creó. ¿Qué posibilidad tenía él? De pecar. Cuando el Señor vuelva, nosotros no tendremos esa opción.
No se volverá a repetir la historia, hermano. Cuando el Señor vuelva, no va a haber posibilidad al pecado. Amén. Solo y no por obligación, porque solo desearemos lo bueno. Amén.